Buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre de Federación ASEM al 31 Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición. Somos conscientes de lo difícil que es para muchos de vosotros y vuestras familias trasladaros en España en las condiciones muchas veces complejas de la discapacidad de una ciudad a otra y más a Granada, pues por los problemas que hay de desplazamiento ahora mismo sin estar terminada la línea de AVE, por lo cual todavía os agradecemos muchísimo más que estéis aquí en este congreso, pero sabemos que todo este esfuerzo va a merecer la pena, el poder compartir sobre todo con otras personas que tienen las mismas inquietudes que nosotros y conocer sobre todo de la mano de los profesionales que nos van a acompañar durante el día de hoy y mañana la información actualizada y el panorama actual de investigación, además de otros temas de interés de nuestro colectivo. Gracias a los representantes, que son muchos, que nos acompañan esta tarde de la Administración, por estar aquí hoy en la apertura de nuestro congreso. Gracias al señor presidente de la Diputación de Granada, don José Entrena Ávila, y a la consejera de Salud, doña María Álvarez Benito, por su implicación en la causa con las enfermedades neuromusculares, y agradecer también, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho el secretario de Estado para estar aquí hoy con nosotros, pero que desgraciadamente ha sido imposible por circunstancias de agenda y de verdad que ha excusado su asistencia. Desde aquí queremos destacar también la colaboración, por supuesto, de ASEM Granada, que ha sido imprescindible para la organización del Congreso, y daros las gracias a todos, por supuesto, por vuestra asistencia nuevamente, y vamos a dar la palabra al señor vicepresidente de ASEM Granada, don Juan Antonio Robles Gutiérrez. Hola, buenas tardes. En nombre de la Asociación ASEM Granada os damos la bienvenida al 31 Congreso de Enfermedades Neuromusculares, que este año tenemos el honor de celebrarlo aquí en Granada. Agradecemos la presencia del presidente de Diputación de Granada, a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía y a Cristina Fuster, presidenta de Federación ASEM, y a todos los que nos acompañáis, esperando que en esta ciudad de Granada os sintáis como en vuestra casa. Bienvenidos. Tiene la palabra el señor presidente de la Diputación de Granada, don José Entrena Ávila. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Presidenta de la Federación, señora consejera, vicepresidente de ASENGRA, delegada del Gobierno, autoridades, representantes del movimiento asociativo ligado a discapacidad. Y, en fin, para mí, en nombre de la Diputación Provincial de Granada, lo primero que me toca es daros la bienvenida a esta tierra, a las personas que habéis venido desde otras partes del país. Daros la bienvenida. Esta es una tierra que los granadinos nos sentimos muy orgullosos de ella. Tenemos una ciudad fantástica, una ciudad de Granada muy bonita, que espero que os toque, o tengáis algún tiempecillo para poder disfrutar algo de ella, y una provincia que, como nosotros decimos, es un mundo, un universo, un continente metido en una provincia por la variedad climática, paisajística que tenemos, con lo cual desearos, evidentemente, aparte de que tengáis un buen congreso, que podáis disfrutar un poquito de nuestra tierra, ¿no? Creo que es un buen momento para mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las personas que formáis parte de esta gran familia, enfermos, familias, profesionales, voluntarios, todas las personas que trabajáis en toda España para salir adelante y que os enfrentáis a circunstancias difíciles a causa de la enfermedad. Y que en Granada lo hacéis desde una magnífica plataforma, cuyo vicepresidente lo tenemos aquí a mi izquierda, la plataforma ASEM Granada, que lleváis ya 15 años de recorrido, si no me equivoco. Gracias en nombre de la Diputación de Granada a todos los colectivos que forman parte de la Federación, porque vuestro esfuerzo, vuestra manera de enfrentaros a los desafíos y vuestra capacidad de superación son un ejemplo para el conjunto de la sociedad.
Toda esa labor es esencial para avanzar en la visualización de este tipo de enfermedades y en la lucha por conseguir la normalización de la vida de las personas que la padecen. Estoy convencido de que es un trabajo duro, pero es fundamental que la sociedad en su conjunto se movilice y participe en la defensa de vuestros derechos y que se implique, que la sociedad en su conjunto se implique. Y se puede decir que poco a poco se está consiguiendo el objetivo, aunque los avances conseguidos no han sido fruto del azar ni del paso del tiempo, sino del gran esfuerzo que habéis hecho a lo largo de los años las familias, los profesionales y los voluntarios. Dirigido ese esfuerzo a lo largo del tiempo a cambiar la realidad y la visión que la sociedad tiene sobre este problema. Es extraordinaria la fuerza y el empuje del movimiento asociativo en España y en Granada y su capacidad para cambiar las cosas. Desde el movimiento asociativo se han conseguido muchísimos avances sociales y en esta provincia la primera. Y desde las instituciones solo podemos insistir en la necesidad constante de diálogo y colaboración para impulsar proyectos para construir una sociedad más justa, más solidaria y más inclusiva. Esta Diputación, la Diputación de Granada, está comprometida más que nunca y a través del área de bienestar social que coordina mi compañera en el Gobierno, Olvido de la Rosa, y que nos acompaña también en este acto inaugural del Congreso, está comprometida con las políticas dirigidas a mejorar la autonomía de las personas. Y vamos a seguir fortaleciendo ese compromiso en el futuro. Estoy seguro de que este Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares, que se celebra hoy y mañana, será todo un éxito y que servirá para dar impulso a ese extraordinario trabajo que realizáis. Contamos con vosotros y con vosotras para seguir avanzando y contad vosotros y vosotras con nosotros para hacer lo mismo, para avanzar. Muchas gracias y buen Congreso. Muchas gracias, don José Entrena. Tiene la palabra la señora consejera de Salud de la Junta de Andalucía, doña Marina Álvarez Benito. Perdón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, autoridades, miembros y representantes del movimiento asociativo, profesionales que nos acompañáis hoy aquí. Para mí es una satisfacción poder participar en este 31 Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares y agradezco la oportunidad que nos habéis dado para poder reforzar y renovar nuestro compromiso, el compromiso de la Consejería de Salud y el compromiso del Gobierno andaluz con las enfermedades raras, en concreto con las enfermedades neuromusculares. Estoy segura que este congreso es una gran oportunidad, es un punto de encuentro fundamental entre genetistas, investigadores, pacientes, familiares y demás profesionales que trabajan en esta área para trabajar y abordar los retos que el futuro presenta en esta patología. Como os comentaba, el Gobierno andaluz continúa manteniendo su compromiso con las personas que padecen estas enfermedades, que no por ser infrecuentes son menos relevantes para nosotros. Sabéis que en Andalucía se cuenta con un plan de atención a las personas afectadas por enfermedades raras que aglutina todos los desarrollos clínicos, formativos, organizativos necesarios para prestar una asistencia sanitaria de calidad y cuya clave son realmente los equipos profesionales que están implicados en esta patología. En este marco destacan algunos puntos como son la puesta en marcha de un registro andaluz de enfermedades raras que está permitiendo disponer de mejor información y poder investigar con más calidad, con más validez y sobre todo con más eficacia. También la ampliación del cribado neonatal de metabolopatía que se ha ampliado a 30 patologías. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 1978 hasta 2010 solo se cribaban 2 patologías, con lo cual ha sido un aumento importante en el cribado de metabolopatías neonatales. Por otra parte, también la implantación del diagnóstico genético preimplantatorio, que ya ha permitido en nuestra comunidad que más de 70 niños y niñas en Andalucía puedan nacer libres de la enfermedad genética que padecen sus padres, y hay otros 8 embarazos
plazo en curso actualmente. El plan desarrolla también la atención infantil temprana, que sabéis que actualmente en nuestra comunidad hay 20.000 niños que reciben esta atención de 0 a 6 años y muchos de ellos son afectados por enfermedades neuromusculares. Por otra parte, también, y gracias al plan, se puede contar con un centro de referencia para aspectos más concretos y más específicos dentro de esta patología. El Hospital Virgen del Rocío cuenta con un centro de referencia para la atención de enfermedades neuromusculares raras y además forma parte de la red europea de enfermedades raras. Y la consolidación de atención compartida entre los servicios de atención primaria, atención hospitalaria y también con el movimiento asociativo es otro de los objetivos que se plantean dentro de este plan, y haciendo un especial hincapié en la transición, el tránsito que se hace desde la edad infantil a la edad adulta para mantener la continuidad y la atención, y para ello se está trabajando con la figura de un profesional referente. Este es un plan que se está pilotando en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero que pensamos que puede aportar mucha calidad a la atención de estos procesos. Por otra parte, sabemos también que este foro es una gran oportunidad para compartir información actualizada en el abordaje de estas patologías y orientar la investigación en esta área. Sabemos que es clave potenciar la investigación en esta patología de enfermedades neuromusculares, ya que todavía muchas de ellas no cuentan con un tratamiento efectivo. En este sentido, Andalucía ha apostado por la investigación desde lo público, en colaboración con las universidades públicas y también con distintos laboratorios. Concretamente, a través de la iniciativa andaluza de terapia avanzada, se ha impulsado la creación de laboratorios para fabricar medicamentos a partir de células humanas. También se están realizando ensayos clínicos en fases tempranas y se está colaborando en 5 proyectos internacionales específicos sobre enfermedades raras. Destacar también en lo relacionado con enfermedades neuromusculares que desde el año 2013 hasta ahora se han mantenido activos 14 proyectos de investigación y que en total han conseguido captar prácticamente 1 millón de euros para esta patología. La mayor parte de esta actividad en nuestra comunidad se lleva a cabo en la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en colaboración con su Instituto de Investigación, y precisamente es este hospital que durante más de 5 años ha estado trabajando con varias familias sevillanas con una distrofia de causa desconocida, y tras este tiempo el equipo de investigadores ha logrado descifrar una nueva enfermedad y también una nueva manera de enfermar en este tipo de pacientes. De hecho, es un trabajo publicado por estos profesionales. Por lo tanto, yo quiero aprovechar esta oportunidad que me brindáis para agradecer a todos estos profesionales su compromiso con la sanidad pública andaluza, tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de investigación. Sabemos lo complejo que es, porque estos profesionales comparten la actividad asistencial de día a día, por otra parte con hacer posible la investigación en colaboración con la familia y el movimiento asociativo. Y como comentábamos, el objetivo de toda esta investigación es intentar en un futuro poder tener tratamiento efectivo para muchas de estas patologías. Por otra parte, es importante también la formación en esta área, y en nuestra comunidad estamos trabajando con una plataforma para la formación masiva en el cribado neonatal de metabolopatía, y ya se ha conseguido dar formación a más de 4.000 profesionales, tanto de enfermería como médicos y del área de atención primaria, del área de atención especializada. Y por otra parte, desde la Consejería también se está impulsando el máster sobre el conocimiento actual de enfermedades raras, que se puso en marcha en el año 2011 y se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Pablo de Olavide y con la Universidad Internacional de Andalucía. Sabemos que tenemos retos importantes y muchos aspectos por resolver todavía, nos queda mucho camino por delante. De los principales retos que actualmente nos planteamos en este plan integral de enfermedades raras son, por una parte, el favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades raras, y para eso tenemos que potenciar la formación de los profesionales en atención primaria, y por otra parte, el desarrollar una estrategia formativa conjunta con el plan de genética para que se puedan generar sinergias entre los dos planes, ya que sabemos que aproximadamente el 80% de la enfermedades raras tienen una patología genética. Como comentaba, hemos conseguido algunos retos, hemos conseguido algunos objetivos, pero sabemos y somos conscientes de que nos queda muchísimo camino por resolver. Yo quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todos, tanto profesionales como el movimiento asociativo, que hacéis posible estos encuentros para favorecer todos estos objetivos que nos quedan pendientes, y vamos a seguir trabajando. Así que quiero reiterar nuestra disposición para seguir avanzando en esta línea, y ojalá pronto podamos tener nuevos tratamientos fruto de esa investigación que dé respuesta a las necesidades que se están planteando. Así que muchísimo ánimo, continuamos trabajando juntos y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues
queda inaugurado este congreso. Gracias. Bueno, pues damos ya que pasó. Sí. Buenas tardes a todos. Soy Manuel Rego, el vicepresidente de la Federación ASEN, y voy a dar paso a las primeras ponencias de este congreso. Empezaremos por genética en las enfermedades neuromusculares, por la doctora Susana García Linares, facultativo especialista de área de análisis clínicos de laboratorios clínicos, sección genética molecular del Hospital de Granada. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles la invitación a este congreso. Yo me dedico sobre todo al asesoramiento genético familiar. Sí. Y intentaré que esta charla sea muy agradable para todos y que consigan ustedes aprender algo bueno de ella. Muy bien. Para empezar a hablar de este tipo de patologías, hay que tener en cuenta que las enfermedades neuromusculares son, sobre todo, enfermedades de índole genética. Las enfermedades genéticas se caracterizan por estar producidas en fallos en los genes. Los genes, ahora explicaré un poquito más adelante qué son. Como bien habéis escuchado en la presentación inicial de las autoridades, son consideradas enfermedades raras, aunque en realidad no es tal, hay mucha gente afectada por este tipo de patología. En el caso concreto de las enfermedades neuromusculares se caracterizan por la pérdida de fuerza, que puede ser producida por afectación nerviosa, muscular o afectación del nervio y el músculo. No tienen tratamiento curativo. Todo lo que hay hasta ahora descrito son tratamientos para frenar la progresión y mejorar la calidad de vida, pero no se pueden curar. Actualmente en España hay más de 60.000 personas afectadas por este tipo de patología y de ellas el 50% son niños, con lo cual suponen un gran frente de lucha a nivel de la medicina. ¿Qué es una enfermedad genética? Pues una enfermedad genética se produce por un fallo en los genes. Todas las células que tienen núcleo de nuestro cuerpo tienen un material genético empaquetado en forma de cromosoma, que es el ADN. Y el ADN se organiza en pequeñas estructuras que se llaman genes. Los genes son moldes y esos moldes sirven para sintetizar proteínas. Esas proteínas, es que cada vez que le doy al puntero se pasa la presentación. Esas proteínas son las encargadas de hacer funcionar a las células. En este caso concreto tengo aquí representada la distrofina, que es la distrofia de Becker y de Duchenne, es la encargada de mantener la elasticidad del músculo. Si esa proteína no funciona bien, se produce la patología. De modo que, dependiendo de la afectación genética y la clínica, vamos a tener un gran número de enfermedades neuromusculares. Aquí, en esta diapositiva, quedan representadas algunas, como miopatía, distrofia, amiotrofia, miotonía, miositis, enfermedades de la unión neuromuscular, y detrás de todas estas patologías va a haber un sustrato genético que va a justificarla. En muchos casos se va a acabar conociendo y en otros casos todavía no lo conocemos. De modo que en el año 2017, según las últimas publicaciones, se han llegado a describir 840 patologías de índole neuromuscular, asociadas a la mutación en 465 genes distintos, que obviamente producen la alteración funcional de 465 proteínas. Hay también identificadas 72 zonas en el ADN que están pendientes de filiar, que también se asocian a patología neuromuscular, y 1.100 referencias bibliográficas relacionadas con la patología neuromuscular.
De modo que cuando nosotros nos enfrentamos como profesionales a un enfermo con una patología neuromuscular, vamos a recibir siempre a una persona que tiene una serie de síntomas muy complejos y muy concretos: debilidad muscular, cansancio, espasmos, alteraciones cardiológicas, problemas respiratorios. Cuando llega un paciente de estas características a la consulta, lo primero que hay que realizar es una exploración neurológica detallada, para después solicitar una serie de estudios complementarios que orienten al diagnóstico, de manera que una vez filiada la patología, mediante la clínica se realizan exámenes de sangre o estudios de neuroimagen o estudios de electromiografía. Todo esto nos orienta al asesor genético sobre qué tipo de estudio debemos realizar. Como he comentado, hay más de 465 genes asociados a patología neuromuscular. Por tanto, es un gran reto llegar a averiguar qué gen está implicado en la patología que nuestro paciente tiene. Los pacientes también presentan unas características peculiares, sobre todo los de enfermedades neuromusculares. Sobre todo porque muchas patologías solapan síntomas clínicos y lo que al principio pudiera parecer una cosa acaba siendo otra. Por tanto, los síntomas y los datos exploratorios no siempre son definitorios para una patología. Pueden variar a lo largo del tiempo, varían con la persona, varían con los hábitos de vida, varían con la expresividad de los genes, de manera que aunque dos personas tengan un mismo gen afectado, pueden acabar teniendo clínicas muy distintas los unos de los otros. La clínica y la evolución también se pueden modificar con el paso del tiempo a lo largo de la vida, de modo que, como a nuestra consulta cada vez llegan pacientes más pequeñitos, es muy difícil que estos presenten los síntomas clínicos completos y se hace todavía más difícil el diagnóstico. Por tanto, evaluar a un paciente para un estudio genético requiere la compilación de un montón de datos a nivel de evolución de la clínica, de signos, de imagen, de la historia familiar y también considerar qué tipo de estudio vamos a realizar. Actualmente tenemos disponibles dos tipos de estudios para realizar un estudio genético molecular. Pasamos de la secuenciación Sanger, que se empezó a usar en clínica en los años 90, a los paneles de secuenciación masiva. Y hay grandes diferencias entre ellos, sobre todo porque secuenciación Sanger solo se va a centrar en el estudio de un solo gen, mientras que los paneles de masiva van a ofrecer una gran cantidad de información que vamos a tener que saber cribar los que nos dedicamos al asesoramiento genético para saber qué tiene relevancia clínica y qué no. La secuenciación Sanger es una técnica de diagnóstico molecular que consiste en leer nucleótido a nucleótido un gen, de modo que la resolución obtenida y los resultados obtenidos son 100% fiables. Es un proceso caro y que requiere tiempo, de modo que se estima actualmente que secuenciar un gen tan grande como el de la distrofina, que es el gen más grande hasta ahora descrito, costaría en torno a los 840 €. Estos costes se han abaratado muchísimo. Desde hace aproximadamente unos 5 años han aparecido paneles de secuenciación masiva en paralelo y paneles de soma clínico, que son estudios que aportan un gran beneficio a la hora del diagnóstico siempre que sepamos interpretar los que estamos viendo, ya que son una cantidad de genes enorme lo que vamos a analizar de una sola vez. Las nuevas plataformas secuencian, por tanto, millones de fragmentos de ADN y han conseguido abaratarse enormemente los costes de estos estudios. El usar este tipo de tecnología hace que ya no hablemos de mutaciones como tal, sino de variantes. Por ejemplo, un panel como el que tienen ustedes ahí representado, con más de 100 genes, hacerlo por Sanger costaría unos 44.000 € y con las técnicas nuevas de secuenciación masiva en paralelo, el precio estimado está en torno a los 1.100 €. Y si esto es así de fácil y esto es así de rentable, y esto, ¿por qué no se usa la secuenciación masiva para todo el mundo? Pues hay problemas asociados al uso de secuenciación masiva. Lo primero, que no está disponible en muchos hospitales públicos, y el estudio de este tipo de ensayos requiere expertos que pueden trabajar en laboratorios de investigación o laboratorios externos. La cantidad de datos que se nos proporciona es ingente. La formación del profesional tiene que ser muy
¿cómo os diría yo? Tiene que ser muy exquisita a la hora de saber discernir qué estamos diagnosticando y qué queremos diagnosticar. Como las técnicas se abaratan, cada vez se las podemos pedir a más pacientes y cada vez volcamos más información en las bases bibliográficas, cada vez tenemos más datos de juicio a la hora de estimar si una variante en un gen está relacionada o no con una patología. Aparte de todos estos problemas que pueden aparecer con la secuenciación masiva, se asocian también otros problemas de índole bioética, puesto que estamos diagnosticando genes que en principio no presuponíamos que pudieran estar alterados, relacionados con una patología neuromuscular. Y en ese caso, si nosotros tenemos un resultado positivo, ¿se informa o no se informa al paciente? Otra serie de cuestiones bioéticas que plantea el diagnóstico genético son las siguientes. El ADN. El ADN pertenece siempre al paciente, no es del laboratorio ni es del hospital, es del paciente. Siempre se requiere consentimiento informado para cada uno de los pasos que se van dando en el asesoramiento genético y en el estudio molecular. Los beneficios deben de reportar siempre en sentido favorable para el paciente. La confidencialidad es primordial. Hay que tener en cuenta que todos estos datos acaban volcados a nubes informáticas que contienen la secuencia de ADN de muchos miles de pacientes. Esto hay que protegerlo. El ADN de una persona no se puede manipular nunca. Y en el caso de los menores hay diferentes criterios de considerar la realización o no de un estudio genético. Siempre que la patología tenga un debut temprano y competa la calidad de vida del paciente, hay que realizar estudios menores. Si la patología es de debut más tardío, quizás se deba esperar a que el menor cumpla la mayoría de edad para saber si porta o no una patología genética. De modo que el asesoramiento genético tiene varias fases y en las que siempre se ha de respetar la autonomía del paciente a la hora de explicar los test, a la hora de explicar qué tipo de estudio se va a realizar, a la hora de informar a los familiares y a las parejas de los afectados. Y dos cuestiones muy concretas. El asesoramiento preconcepcional y prenatal es de vital importancia. Todo esto se produce todo este tipo de patologías por alteraciones en los genes. Bien, los genes se heredan siempre de 2 a 2. Una copia procede del ADN materno y otra copia procede del ADN paterno, de modo que cuando se produce una patología, dependiendo del tipo de herencia, vamos a requerir la afectación de un solo gen o de los dos para que esa patología acabe dando la cara. En las enfermedades de herencia autosómica dominante, solamente con tener uno de los genes afectados se acaba produciendo sintomatologías clínicas. Estas familias se caracterizan porque en todas las líneas familiares, en todas las generaciones se ven afectados, tanto mujeres como hombres, y la probabilidad de que ese cuadro se vuelva a repetir en siguientes generaciones es del 50%. En enfermedades recesivas, por contra, hacen falta la mutación de los 2 genes, el heredado por línea paterna y el heredado por línea materna, para tener la patología. Estas enfermedades se dice que saltan generaciones, no es así. En realidad tienen que concurrir 2 portadores sanos para que la patología ocurra. Por eso son muy frecuentes en poblaciones donde hay mucha consanguinidad. En este caso, la probabilidad de que una patología vuelva a repetirse para 2 portadores es del 25% de que la descendencia sea sana y no porte ninguno de los 2 genes afectados, 25% de que la descendencia tenga las 2 mutaciones y sea afectado, y un 50% de que los descendientes sean portadores sanos de la patología. Por último, la herencia ligada al cromosoma X es una herencia un poco peculiar. Las mujeres poseemos 2 cromosomas X. Cualquier gen que esté contenido en uno de ellos compensa su función con el otro gen sano. Por eso, en el caso de las enfermedades ligadas al cromosoma X, las mujeres suelen ser portadoras sanas, aunque se han descrito muchos casos de mujeres que tienen síntomas clínicos, y los varones padecer la patología. En el caso de tener un varón afectado, la descendencia se va a ver afectada de distintas maneras según sean mujeres u hombres, puesto que el varón transmite el cromosoma Y a sus varones. En este caso, al no ceder el cromosoma X alterado, los varones siempre van a ser sanos y las mujeres que reciben el X afectado del padre siempre van a ser portadoras.
Bien, también hablamos, sobre todo a partir de ahora, del uso de nuevas tecnologías de variantes o mutaciones de novo. Este tipo de variantes son aquellas que no se pueden diagnosticar en los progenitores del paciente. Yo tengo un paciente afectado, hago un diagnóstico, consigo catalogar una variante, pero al estudiar a los padres, ninguno de los dos es portador de la misma. En este caso, es muy difícil establecer un riesgo de recurrencia, porque hay veces que un pequeño porcentaje de las células que forman parte de los progenitores tienen la mutación, pero ese porcentaje no se puede identificar de ninguna de las maneras, con lo cual es muy difícil, aunque la probabilidad de que se vuelva a repetir el cuadro es bastante escasa, es inferior al 6%, no se puede decir al 100% que no se vuelva a repetir. El afectado por esta variante transmitirá la mutación según patrones de herencia dominante o recesiva, como cualquier otra patología. ¿Qué hacemos nosotros en las clínicas de asesoramiento de Granada? Pues nosotros en Granada tenemos mucha suerte, la verdad. Nosotros tenemos aquí 4 consultas de asesoramiento genético funcionando. Una de cáncer hereditario de mama y ovario, otra de cánceres hereditarios en general y 2 de patologías genéticas en general, que son en las que atendemos a pacientes sobre todo derivados desde neurología, reumatología, medicina interna. Aparte de ello, tenemos 2 profesionales trabajando en campo de citogenética, que llevan también consultas para estudios mediante array y cariotipos. Y en el laboratorio, dentro de la cartera interna que tenemos, entre otras pruebas, contamos con el estudio directo de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia miotónica de Steiner. El resto de estudios que surgen a lo largo de la consulta se derivan a laboratorios que trabajan como colaboradores con nuestro hospital. En una consulta de asesoramiento genético, del total de pacientes que vemos, es un gran número el que están afectados por patologías neurológicas, hasta 250 al año. Y hablo solo de mi consulta. En torno a 50 de esos pacientes están afectados por enfermedades neuromusculares y la mitad más o menos son niños. En caso de un estudio molecular positivo, no solamente se estudia al paciente, sino que se cita a toda la familia para completar el estudio familiar. Los pacientes los recibimos derivados desde las consultas de neurólogos, neuropediatras, internistas. Todos ellos cumplen criterios clínicos y diagnósticos de patología neuromuscular y pueden o no tener antecedentes familiares, con lo cual en la primera visita que se hace de asesoramiento se hace una buena historia clínica y una historia familiar detallada. Una vez evaluados todos los datos clínicos, exploratorios y familiares del paciente, se decide si procede o no realizar el estudio molecular. Si el paciente cumple criterios, por tanto, se solicita el estudio genético y si no cumple criterios, se emite un informe de asesoramiento diciendo que en ese momento no se cumplen los criterios para realizar el estudio y se remite de nuevo al especialista. La solicitud del estudio molecular es un tema delicado. Siempre hay que realizar un buen asesoramiento pretest, explicándole al paciente el tipo de estudio que le vamos a hacer, qué resultados podemos obtener en este caso, cuánto tiempo se emplea en realizarlo y las implicaciones, sobre todo las implicaciones hereditarias y familiares que puede tener un estudio molecular positivo. Siempre solicitar el consentimiento informado y para este tipo de estudios solamente requerimos el análisis de unos de 2 a 5 centímetros cúbicos de sangre, de las cuales extraemos las células nucleadas para analizar el ADN. ¿Qué se solicita? ¿Un gen o un panel? Pues también aquí están los límites relativamente poco claros. De todas maneras, cuando la clínica es muy concreta, se caracteriza muy bien al paciente y en este momento solamente hay un gen asociado a la patología, se solicita directamente el estudio del gen asociado a esa enfermedad. Cuando los síntomas del paciente son confusos o los datos de laboratorio o exploratorios no están completos porque el paciente tenga una corta edad y no se le pueda realizar biopsia o solape síntomas con varias patologías diferentes, se suele solicitar un panel. De modo que realizado un tipo de test u otro vamos a obtener una serie de resultados informativos o no informativos. Un resultado concluyente informativo presupone que ese resultado va a tener implicaciones hereditarias y familiares, o sea, esa variante que hemos diagnosticado se puede transmitir a la descendencia y puede haber sido heredada de la línea de progenitores.
El establecer una alteración molecular, una mutación, una variante, permite hacer un cálculo estimado del riesgo de que esa patología se vuelva a producir en la familia. Se consideran que son variantes informativas aquellas consideradas como patogénicas y probablemente patogénicas y justifican total o parcialmente la clínica del paciente, de manera que si yo lo que tengo es una debilidad muscular, una pérdida de masa muscular y un aumento de la CK, lo más probable es que la alteración del gen de la distrofina, el gen de MD, justifica al 100% la clínica que ese paciente tiene. Cuando tenemos un resultado no informativo, no podemos establecer una relación causal entre la variante que hemos diagnosticado en el gen y la patología que presenta el paciente. Este tipo de resultados incluyen variantes que no han sido previamente descritas ni catalogadas. Claro, como estamos aportando muchos datos continuamente a las informaciones bibliográficas y a las bases de datos, a la hora de diagnosticar un paciente o a la hora de analizar una variante, hay veces que encontramos el campo desierto. Hasta ahora nadie había padecido esa variante, nadie tenía esa mutación. Y no es así. Es que el número de estudios que llevamos por ahora hechos es demasiado escaso como para poner en valor esa variante. Al no ser concluyente, tampoco se pueden realizar estudios familiares, de modo que, teniendo un resultado concluyente positivo, se puede establecer la causa molecular de la patología, se permite el estudio de la segregación, estudiar a los padres y hermanos del afectado, permite establecer patrones de herencia, muchas veces van a ser condición sine qua non para incluir a pacientes de determinados tipos de ensayo clínico, permiten también realizar dos técnicas, dos asesoramientos muy importantes en estos casos para las familias: el asesoramiento prenatal y el diagnóstico genético preimplantacional. El asesoramiento prenatal consiste en el estudio de la mutación diagnosticada en la familia en un feto que aún no ha nacido. Requiere realizar una técnica invasiva y obviamente hay que plantear muy bien las cuestiones bioéticas que derivan de este tipo de estudios. Pues diagnosticar a un feto, a un nonato de una variante, puede hacer plantear una interrupción voluntaria de embarazo siempre y cuando la patología sea incompatible con la vida, con todo lo que ello acarrea para la pareja. El diagnóstico genético preimplantacional se realiza en Andalucía en el Hospital Virgen del Rocío y en este caso se manda a las familias en las que se ha diagnosticado previamente una alteración molecular y no tienen ya descendencia sana, o sea, se recurre a este tipo de diagnóstico cuando ya hay un miembro o más de la familia afectado. Requieren un informe técnico por parte de servicios de reproducción asistida especializados. Hay que realizar el estudio genético y aparte hay que realizar otro tipo de estudios de la pareja para garantizar la viabilidad de realizar una DGP. Y la DGP no es más que seleccionar un embrión sano para implantar en el útero materno, con lo cual requiere la fecundación de varios embriones a la vez y analizar cada uno de ellos y seleccionar para implantación los que no tienen la mutación. La lista de espera media para esta técnica en Andalucía es de alrededor de 2 años. Estoy terminando ya, gracias. Por tanto, considero y creo que es importante el asesoramiento genético en este tipo de patologías. Sirve para establecer diagnósticos y pronósticos, sirve tanto para diagnosticar a personas que ya tienen síntomas o aquellas que aún no los tienen, sirve para incluir a los pacientes en grupos de estudio, sirve para asesoramiento familiar, preconcepcional y prenatal y sobre todo para información y apoyo al paciente. Los asesores genéticos, los médicos en general, los especialistas que trabajamos con enfermedades raras, siempre pretendemos informar objetivamente y acompañar en todas las decisiones importantes, aclarando todas las dudas que surjan, más cuando se trabajan con nuevas tecnologías. Los pacientes tienen derechos y es importante conocer los derechos del paciente a la información, a ayudar a la decisión, a la protección de datos, al acceso a la historia médica, a un registro de voluntades si fuera necesario y a reclamar y exigir cuando consideren necesario. No olviden tampoco que hay derechos, el derecho a informar al médico de todos los cambios que se produzcan en la situación clínica y sobre todo a respetar las órdenes de tratamiento.
Como conclusiones y ya para terminar, las enfermedades neuromusculares tienen en un gran porcentaje un origen genético. Hay muchos genes diferentes implicados, más de 400. Diagnosticar adecuadamente a un paciente de este tipo requiere la colaboración de muchos especialistas y el resultado de un estudio molecular tiene valor pronóstico, diagnóstico y terapéutico. Y los profesionales siempre estamos aquí para ayudar. Así que muchas gracias a todos. Este es mi equipo. Y gracias por haberme invitado, de verdad ha sido un lujo. Ahora, si alguien quiere realizar alguna pregunta. Sí. ¿A la consulta de asesoramiento genético? Sí. En algunos casos hemos atendido pacientes derivados de atención primaria, siempre y cuando ha habido ya un diagnóstico molecular positivo en la familia. Quiero decir, cuando nosotros nos llama un médico de cabecera y nos dice, es que tengo una familia en la que se ha diagnosticado en Barcelona tal cosa, nos encargamos de citarlo, sí. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de Paraparesia Espástica Familiar. Muy bien. Quería hacerle un par de preguntas. La primera es si ustedes llevan a cabo la secuenciación masiva para la paraparesia espástica. En nuestro caso, en el caso concreto de la doctora Margarita Martínez Atienza y yo misma, que somos las que llevamos la consulta de asesoramiento genético en patologías neuromusculares, estamos procurando hacer secuenciación masiva en todas las patologías en las que previamente el estudio de los genes más frecuentes ha sido negativo y que vemos que cada vez estamos obteniendo más rentabilidad haciendo paneles grandes. O sea, si yo tengo que secuenciar Sanger por separado 3 genes, ya me está costando igual que un panel de genes. Con lo cual, cualquier patología susceptible en la que se asocie más de un gen a ella, hacemos panel de genes, sí. O sea, concretamente en la paraparesia lo hacen, ¿no? Sí. Sí, lo digo porque nosotros tenemos la relación de muchos laboratorios sí. que lo hacen y quisiéramos incluir el de ustedes también. Claro, por supuesto. Bien, otra cosa que me preocupa bastante, estoy de acuerdo en que a los niños no se les debe hacer las pruebas genéticas si son asintomáticos totalmente. Pero a mí me surgen unos problemas y son con personas ya de unos 18, 20 años que se quieren casar, que se ha quedado embarazada y que ¿qué hace? Claro, si vamos al estudio genético y le va a tardar años, eso habría que haberlo empezado antes. Si lo empezamos a los 18 años, les llega tarde. Entonces, ahí hay un punto que creo que es bastante importante, a ver si debería adelantarse un poco la posibilidad de hacer el estudio genético. Cuando hay una familia en la que, aunque el niño sea asintomático, hay personas sintomáticas. Nosotros, bueno, y muchos profesionales, atendemos sobre todo a la severidad del proceso. Quiero decir, diagnosticar un caso índice, un afectado, es fundamental. Si yo tengo catalogada esa variante, esa mutación, estudiar a cualquiera de la familia es muy fácil, porque sé lo que tengo que ir buscando. De manera que siempre que se vaya a... Hombre, una cosa es un embarazo que no se ha buscado, pero siempre que se vaya a planificar una familia con una paternidad responsable, hay que hacer, por supuesto, el estudio genético. Lo que nos viene muy en grande a los asesores genéticos es que nos llamen de una consulta de prenatal que tiene una gestante de 15 semanas, que resulta que se ha enterado que su hermano tiene distrofia y que ella no ha hecho nada, y tenemos unos cuantos casos. Entonces el diagnóstico se hace angustioso porque los periodos del tiempo que tenemos para una respuesta se acortan muchísimo, en el sentido que un panel, como poco, me lo van a informar a mí en 6 semanas. Un gen, 4 semanas se me van, y una mutación puntual en 15 días. Con lo cual, siempre que se caracterice una patología hereditaria en una familia, es importantísimo estudiar a todos los miembros que tengan potencial riesgo de haber heredado esa mutación.
En el periodo presintomático es verdad que muchas veces dicen, bueno, pues si esto debuta a los 30 años. En nuestro caso particular estamos diagnosticando muchos niños y se nos hace quizás más difícil cuando ya tienen las personas una edad de 20 y tantos, que hay muchos que tienen ya criterio para elegir si quieren o no saber y deciden no saber. Y luego vienen también las prisas. Para mí es muy importante, pero ya le digo, tengo que considerar y yo no puedo obligar a nadie y, en fin, que sí, que lleva mucha razón. Una última pregunta. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Le iba a hacer una pregunta nada más. Yo tenía un hijo con distrofia muscular, está en el cielo, y mi señora tiene también distrofia muscular. Es decir, le hicieron a toda la familia los analíticas para ver, tengo un hijo con 38 años que no tiene nada. Ahora ella, a través, perdón, estoy un poco nervioso, ¿no? No sé. A través de los medicamentos parece ser que se le ha levantado a ella la distrofia, porque ella estaba bien. Y ¿me puede usted explicar un poco las medicinas o los medicamentos para esta enfermedad, cómo hay que reaccionar o algo, explicarme usted algo de eso? Pues mire, la verdad es que es difícil. Perdón usted si no me he expresado bien. Sí, no es se ha la primera expresado vez perfectamente bien. Las distrofias son de mucho tipo. Quiero decir, hay una cantidad ingente de distrofias distintas. El tratamiento curativo, lamentablemente, no existe. Todo lo que se use van a ser fármacos que prevengan ¿cómo le diría yo?, el desgaste del músculo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que mandan antioxidantes o mandan algún tipo de tratamiento que alivia el estrés oxidativo del músculo. No sé qué tipo de patología tiene su esposa. Sí les digo, y aprovecho su pregunta. Naide o algo así, ¿no? ¿Qué? Steiner, una distrofia miotónica de Steiner. Correcto. De acuerdo. Bueno, la familia de ellas que tienen todo. Ya. Porque sí. el doctor Barrio Nuevo Díaz fue el que, por mediación de mi hijo, que gloria esté, pues entonces le hicieron analítica a todos y salieron lo que tenía cada uno. Gracias a Dios, el mayor que tengo no tiene nada, ¿no? Además tengo 2 nietos y todo. Pero ella ahora con le han dado una medicación y se ha puesto fatal. Entonces por eso hacía la pregunta, ¿para tener yo cuidado con la medicación o no? Pues lamento no poder ayudarle más porque yo no soy neuróloga y no soy tampoco médico internista, entonces de tratamiento sé bastante menos que de otro tipo de cosas. Sí les digo, aprovechando su pregunta, y quizá ahora puede usted volver a repetirla con algún especialista en tratamiento de ese tipo de terapia, en que hay mucha gente que tiene patología neuromuscular que ya por la edad que tiene no se ha diagnosticado. Y estamos mi señora yo no sabía que tenía. Claro, y entonces acudan al médico, coméntenlo, porque ya les digo, nosotros recibimos muchos pacientes pediátricos en la consulta, pero es verdad que hay mucha gente por la calle con patología neuromuscular que todavía no sabemos ni están catalogados, los ven neurólogos de cuando en cuando, tal. Eso también se puede estudiar. Ya le digo, caballero, ahora seguramente alguno de los compañeros que venga atrás de mí pues le pueda servir de más ayuda que yo en este momento. Muchísimas gracias, gracias a usted por la molestia. Muchas gracias, Susana. Gracias. Damos lugar a la segunda ponencia sobre sexualidad y personas con enfermedades neuromusculares, la importancia y la necesidad de no descuidar la esfera afectivo-sexual en los proyectos de vida de las personas con enfermedades neuromusculares, por la señora Natalia Rubio Arribas, psicóloga, sexóloga y pedagoga, presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad. Vale. ¿Así? Ya. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y todas, agradecer la invitación y deciros que para mí es un placer el volver a estar aquí con vosotros y con vosotras. Agradecer a la Federación ASEM la invitación y también a ASEM Granada. Bueno, pues cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar ahora de sexualidad. Y como la ponencia versa sobre sexualidad, pues os planteo a todos y todas
la siguiente dinámica, ¿vale? ¿Os parece? Va a ser participativa la charla. Y es que por un instante les planteo a todos y todas, vamos a pensar un segundo qué se nos despierta a la cabeza cuando escuchamos la palabra sexualidad, ¿vale? Imaginaos que vais por la calle y de repente pasáis al lado de un grupo de gente, hay un grupo de personas y alguien dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta a cada uno de nosotros y de nosotras a la cabeza cuando escuchamos la palabra sexualidad? O imaginaos que estáis viendo la televisión y de repente en uno de esos programas de actualidad alguien dice la palabra sexualidad. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis ahí lo que se os ha despertado? Esas imágenes, esas situaciones, esas palabras, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Oye, ¿os imagináis que de repente os diría yo, pues venga, vamos a decir esas palabras en voz alta? ¿Os imagináis? Que nadie eche a correr antes de tiempo, que no lo vamos a hacer, ¿eh? No lo vamos a hacer porque hay alguno que ahí está poniendo caras raras, pero no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, y es que si en un momento dado tuviéramos que decir esas palabras que hemos pensado en voz alta, posiblemente muchos de vosotros y de vosotras haríamos como una especie de ejercicio del tipo de todo esto que se me ha despertado a mí en la cabeza, que tengo que decir algo en voz alta, espera, a ver, esta palabra no la digo, porque como diga esta palabra en voz alta van a pensar que he venido al Congreso contenta. No, esta no la digo. Esta, bueno, la cuestión es que esta no sé si tiene o no que ver con sexualidad. Voy a decir esta, que a lo mejor me compromete un poco menos, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Fijaros, posiblemente muchos de vosotros y de vosotras haríamos como una especie de ejercicio, una especie de filtro, y a lo mejor nos daríamos permiso a decir ciertas palabras en voz alta, pero otras nos costaría un poquito más decirlas en voz alta. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Fijaros, esto que estamos hablando es curioso porque el tema de la sexualidad parece que es un tema coloquial, que forma parte de las conversaciones habituales del día a día, pero primera reflexión, ¿creen ustedes que todas las personas que estamos en esta sala tenemos la misma idea de sexualidad? ¿O que cualquiera de los que estamos aquí, cada uno de nosotros y de nosotras, tendrá una idea diferente? ¿Qué opináis? Que cada uno de los que estamos aquí va a tener una idea completamente diferente, efectivamente. Fijaros, a día de hoy, todos ustedes, me dejáis que os tutee, todos vosotros y vosotras os habéis construido una idea de sexualidad. ¿De qué va a depender esa idea de sexualidad que nos hemos construido hoy? Pues esa idea que tenemos hoy de sexualidad va a depender de si hemos recibido o no educación sexual, si este tema, el tema de la sexualidad, tuvimos oportunidad de hablarlo con nuestros padres o con nuestras madres, o a lo mejor nuestros padres y nuestras madres eran de los que cogían el mando de la tele y cambiaban de canal, no lo decían, pero lo decían todo con el mando de la tele. También esta idea que tenemos hoy de sexualidad puede ver que si hemos tenido oportunidad de hablar de estos temas con los amigos y con las amigas. Y fijaros, algunos de vosotros y de vosotras, seguro que los que tenéis una idea más científica relacionada con sexualidad, podéis ser aquellos de vosotros y de vosotras que os habéis formado en revistas científicas como puede ser el Cosmopolitan o el Nuevo Vale. No, esto es broma. Bueno, fruto de esta idea, cada uno nos hemos construido una idea y fijaros, la primera reflexión es: sí, aquellos de vosotros y de vosotras que os hayáis construido una idea pequeña y estrecha de la sexualidad, pues si yo me he construido una idea pequeña y estrecha de la sexualidad, a lo mejor poco o nada tiene que ver esta idea que yo me he construido con cómo mi hijo, mi hija, mi familiar o incluso yo misma vivo la sexualidad. Si por el contrario me he construido una idea grande y amplia de la sexualidad, pues a lo mejor entiendo que este tema sí que tiene que ver con mi hijo o con mi hija afectada, incluso, bueno, pues si yo me he construido una idea amplia de sexualidad, con menos angustias viviré ciertos temas en primera persona, ¿vale? Fijaros, cuando hago yo esta dinámica, hay veces que cuando les pido a la gente que digan palabras relacionadas con sexualidad, las personas dicen estas palabras, ¿no? Dicen que si amor, que si besos, caricias, que si penetración, que si gusto, que si unión. Una palabra, todas las ideas que despierta. Pero vamos a ir organizando un poco las ideas, porque fíjense, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras que tienen que ver con los genitales, a ver, piensen, si en esas palabras que se les han despertado en la cabeza, cuando ustedes han pensado en sexualidad, os han venido penes, vaginas, clítoris, labios, vamos, todo lo que son los perigenitales, ¿se ha entendido? O si, por el contrario, cuando hemos pensado en sexualidad, nos han venido cosas más grandes, a ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido las manos, nos ha venido la espalda, nos han venido los glúteos, nos ha venido el cuello, nos han venido las manos, en definitiva, nos ha venido la piel. Porque estamos hablando de cosas bien diferentes. Habitualmente hay una idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso es una falsa idea, y es que cuando la gente escucha atender o abordar la sexualidad de las personas con enfermedades neuromusculares, pues hay veces que se les despierta, insisto, es una falsa idea, la gente piensa y dice, ¿no? Asocia lo de atender o educar la sexualidad con enseñar a la gente a manejar los genitales. En eso no consiste la educación sexual, ¿no?
de lo que estamos hablando de cosas más importantes, de cosas mucho más grandes. Hablar de atender la sexualidad o hacer educación sexual tiene que ver con que enseñar a la gente a manejar cuerpos. Y esto nos lleva a temas tan importantes como es el pudor, la intimidad, el acceso a ese cuerpo y cómo en muchos casos muchas de las enfermedades neuromusculares van acompañadas de esa necesidad de apoyos, ¿no? Apoyos en los programas de autocuidado, de aseo personal, de vestido. Y fijaros, una de las primeras reflexiones es hasta qué punto las personas con enfermedades neuromusculares tienen ese sentimiento de que su cuerpo les pertenece. El hecho de que se necesiten muchos apoyos hace que accedan más personas a ese cuerpo, más personas que prestan apoyos dentro del ámbito institucional, más personas que prestan apoyos dentro del ámbito familiar. Y a veces esos accesos por parte de más personas no siempre mandan los mensajes a la propia persona afectada de que su cuerpo merezca la pena, ¿no? A través de gestos, a través de mensajes, y esto sería una primera parte a tener en cuenta a la hora de hablar de sexualidad, ¿no? Que las personas con enfermedades neuromusculares sintieran que su cuerpo les pertenece y a ese cuerpo desnudo podrán acceder solamente determinadas personas en momentos muy concretos. Y esto, que parece una obviedad, todavía sigue siendo una realidad que en muchas instituciones, que en muchos centros educativos, pues no se cuida, no se considera, y es una realidad que muchas veces las propias personas afectadas con enfermedades neuromusculares así lo manifiestan, ¿no? ¿Por qué cuando alguien me tiene que acompañar a cambiar los pañales no solamente viene el profesional de apoyo, sino que viene y entra allí el personal de limpieza, el de mantenimiento o más gente de la que debiera estar cerca de mi cuerpo? Por otra parte, aprovecho y les digo, fijaros que a nivel social hay mucha gente fan de determinadas partes del cuerpo, hoy hay gente para todo, y hay gente que en el disfrute de la sexualidad piensa que los genitales son lo más en el disfrute de la sexualidad. Oye, hay gente para todo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pasaría a estas personas, a estos hombres y a estas mujeres que son fans de sus genitales? ¿Qué les pasaría si el día de mañana sus genitales no funcionan como ellos consideran que tienen que funcionar? ¿Qué les pasaría a estos hombres y a estas mujeres? ¿No? Pues si yo considero que toda la gracia de la sexualidad está en los genitales y de repente mis genitales no funcionan como yo considero, pues a lo mejor me frustro, pienso que soy asexual, ya voy a estar amargado o amargada toda la vida, ¿no? ¿Sí o no? Pues fijaros, habéis venido hasta el Congreso aquí en Granada porque os voy a contar un gran secreto sexológico. Y es que a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos los que estamos aquí, a los que están fuera también, todavía no se van a enterar, pero a todos los hombres y a todas las mujeres, nuestros genitales a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida, nos van a jugar a todos y todas malas pasadas, ¿eh? Esto os lo tengo que contar, ¿eh? Si hay alguien ahí al fondo que está pensando no me va a pasar, no me va a pasar, nos va a pasar a todos y todas, no va a ser negociable, y no una vez, ni dos, y 33 y 46. ¿Se ha entendido lo que quiero decir? Y fijaros, esto es curioso, ¿por qué nuestros genitales no van a funcionar siempre como nosotros consideramos? Pues hay un factor que puede ser el factor edad. Lógicamente, nuestro cuerpo y entre ellos los genitales no van a funcionar igual cuando tenemos 20 años que cuando tengamos 40, 60 o 73. El factor edad puede ser un factor, pero no el único. Otro de los motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nosotros consideramos es porque hay veces que estamos ahí, que si el estrés, que si no me da la vida, que si el trabajo, que si los médicos, que si mi familia. Oye, nuestro cuerpo, estamos estresados, estamos angustiados y hay veces que nuestro cuerpo nos manda señales y los genitales, los primeros que cantan. Otro de los factores importante a tener en cuenta, ¿vale? Fijaros también que hay veces que vamos al médico y a lo mejor estamos pasando una mala temporada, estamos ahí con altibajos emocionales y de repente el médico nos prescribe ciertos psicofármacos, que si un estabilizador anímico, si para controlar. La parte de la psicofarmacología también va a afectar en un tanto por ciento elevado de casos al funcionamiento de los genitales, a veces por defecto o a veces por exceso. Y nos podemos encontrar con situaciones que se deben un poco a ese funcionamiento alterado por parte de la psicofarmacología. Si bien es cierto, no solamente los psicofármacos, que algunas veces acompañan las enfermedades neuromusculares, hay fármacos que como pueden ser que si el colesterol, que si la tensión, pues también hay fármacos que van a afectar al funcionamiento de nuestros genitales, ¿vale? Eso y muchas más causas. ¿Por qué os lo cuento? ¿Por qué os lo cuento a vosotros y vosotras? Porque vosotros y vosotras veréis las fichas de la gracia que se llevan en el disfrute de la sexualidad vuestros genitales, porque si ponemos todas las fichas de la gracia en el disfrute de nuestros genitales, va a haber muchos momentos a lo largo de nuestra vida donde lo vamos a pasar mal, incluso muy mal. ¿Se ha entendido? Ahí lo dejo para quien quiera cogerlo. Seguimos con las palabras. Segunda reflexión. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras que tienen que ver con ciertas conductas, dícese los coitos, las penetraciones,
O piensen si cuando han pensado en sexualidad nos han venido cosas más grandes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, el compartir secretos, el chuparse, el lamerse y este abanico de posibilidades. Les he puesto una diapositiva, pero les pudiera haber puesto 17 diapositivas. Segunda idea, atender la sexualidad. Otra segunda idea, que es otra falsa idea que suele estar presente, es que hay veces que desde fuera hay mucha gente que piensa que atender o educar la sexualidad de las personas con enfermedades neuromusculares es animar a la gente a que tenga relaciones sexuales sin más de tipo coital. Pues no, este no va a ser el objetivo de atender la sexualidad. Hablamos de, fijaros que en parte del objetivo de atender la sexualidad tiene que ver con que la gente, animarles a que tengan relaciones, pero relaciones interpersonales, que en definitiva es potenciar las relaciones interpersonales y el que aprendamos y que generemos esos círculos y esos espacios que en definitiva son esos colchones sociales. Por otra parte, también es importante, si vemos todo el listado de conductas que aparecían allí, hay algunas conductas que se pueden manifestar en escenarios públicos, son socialmente permitidas, pero también hay otras conductas, como pudieran aparecer en ese listado, y a modo de ejemplo les comento, el acariciarse los genitales, pues no sé yo si en un escenario público sería un sitio adecuado, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? ¿A qué nos lleva esta reflexión? Pues nos lleva y nos pone encima de la mesa otro tema, y es hasta qué punto las personas con enfermedades neuromusculares, por esa necesidad de apoyos que tienen, se disponen de un jardín de la intimidad. A mí me gusta llamarle el jardín de la intimidad. Entender ese jardín de la intimidad como un tiempo y un espacio para estar a solas. Todas las personas necesitamos ese jardín de la intimidad. Seguro que les ha pasado que hay algunas veces que llegan a casa y dicen, mira, tengo la cabeza que no me hable ni irrita, ¿no? En un momento dado. Ese jardín lo necesitamos pues para llorar y que nadie nos pregunte, para algunas veces desconectar, para acariciarnos ciertas partes del cuerpo si es que nos apetece. Y hay veces que el hecho de vivir con una enfermedad neuromuscular, por esa sensación que puede generar en el entorno de cuidados, de sobre todo esa sensación de por seguridad, hace que invadamos ese jardín de la intimidad y en ocasiones pues no nos carguemos ese jardín de la intimidad tan sumamente importante para todas las personas. Aprovecho y les lanzo una pregunta. Alguien dirá, y esta pregunta yo les pregunto a todos ustedes, ¿a todo el mundo le tienen que gustar los coitos? Pregunto, alguien dirá, esta mujer ha perdido el juicio directamente en este congreso. ¿A todo el mundo le tienen que gustar los coitos? Por ahí decís, no, muy convencidos y convencidas os veo, ¿no? Efectivamente, hay mucha gente que no disfruta teniendo coitos, ¿no? Suelen ser los que más lo cuentan, van por la calle diciendo, estoy hasta los coitos, ¿no? ¿A cuánta gente hemos escuchado decir, os reís? Hay mucha gente, pero esto nos lleva también hasta qué punto la gente, cuando tiene que hablar de sexualidad, si contamos verdades o a lo mejor nos ponemos nuestras mejores galas. ¿Se ha entendido lo que quiero decir? Fíjense, cuando hago alguna vez talleres dentro de los jóvenes, cuando hacemos talleres con enfermedades neuromusculares, pero insisto, no solamente con personas afectadas con una enfermedad neuromuscular, pero hay veces que cuando yo les planteo esta idea, me dicen, pero Natalia, esto de los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, el chuparse y estas cosas. Pero Natalia, ¿esto no son entremeses? Ahí lo tenéis. Antes se llamaban preliminares, pero ahora lo llaman entremeses, ¿no? Fijaros que cuando tenéis que estar puestos con esta terminología, cuando empecé a escuchar yo esta terminología en ocasiones en talleres, yo me planteaba y les contaba a los jóvenes, ¿pero qué me decís? ¿Qué queréis equiparar? ¿Lo que es el disfrute de la sexualidad pudiera equipararse como un tipo dieta, catálogo, menú? Os planteo a vosotros y vosotras. Oye, que puede haber gente muy fan de determinadas comidas y de mi plato preferido son los coitos. Oye, hay gente para todo, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, mi plato preferido son los macarrones, por ejemplo, ¿no? Pero yo os pregunto a vosotros y vosotras, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años comiendo macarrones, pues igual que un día se nos atraganten los macarrones, como lo veis, ya os habréis dado cuenta que también los macarrones se nos terminarán atragantando, ¿sí o no? Si hay alguien que puede estar pensando, no veo el día que se me atraganten los macarrones, puede ser que alguien lo piense, puede ser que alguien lo piense. Pero fijaros, os tengo que recordar una cosa, y es que a ti te pueden apetecer comer mucho macarrones, y puede haber días que nos apetezca comer macarrones, pero os tengo que recordar que apeteciéndonos comer macarrones, no siempre vamos a tener la pasta al dente, que lo hemos comentado antes, ¿vale? Así que a lo mejor merece la pena
tener un poquito más una dieta mediterránea. No sé lo que pensaréis, que si unas almejas a la marinera, que si un poco verdurita a la plancha, que hombre, que el día que te tocan macarrones, ¿estáis de acuerdo? Ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Y fijaros, otra última idea, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras que tengan que ver con los orgasmos o con el placer. ¿Por qué digo esto? Muchos de vosotros y de vosotras posiblemente se os hayan despertado palabras que tienen que ver con genitales, coito y orgasmo. Yo digo que es el modelo de las angustias. Es un modelo que algunas veces nos quieren vender, que está presente en los medios de comunicación, no solamente en los medios de comunicación, pero la idea es que si todas las personas vamos a tener dificultades para entrar en ese modelo estrecho de sexualidad, que si los genitales, que si los coitos y que si los orgasmos, yo me planteo, si vamos a tener todos y todas dificultades para entrar en el modelo, ¿qué será lo que está averiado? ¿Estaremos todos y todas averiadas o estará averiado el modelo? ¿Se entiende? Dicho lo cual, ¿desde qué terreno de juego os planteo trabajar? Pues desde los cuerpos, las eróticas y los placeres. Porque en el modelo amplio de sexualidad buscamos un terreno de juego donde todas las personas, con independencia de la edad, con independencia de que tengan o no pareja, con independencia de que quieran o no tenerla, con independencia de la orientación del deseo, de la identidad sexual, que busquemos un terreno de juego donde entremos todas las personas en igualdad de condiciones. Y desde ese modelo es desde donde vamos a plantear y desde donde estamos planteando la intervención, pues con vosotros, con vosotras, con vuestros hijos y con vuestras hijas. Llegado a este punto, está claro que las personas con enfermedades neuromusculares van a tener sexualidad, la van a tener y la van a seguir disfrutando siempre, y sí que bien es cierto, hay veces que requiere de una serie de apoyos a tener en cuenta, ¿no? Decir que la educación sexual es una tarea compartida y que aquí hay tarea para todos. Por una parte, a los profesionales que trabajamos con ellos nos corresponde ciertas tareas, pero también hay ciertas tareas que tienen que ver con los familiares o con las parejas dentro de ese entorno más cercano. Cuando hablamos de sexualidad, en definitiva, es hablar de 3 registros, en el cómo somos, el cómo nos vivimos y el cómo nos expresamos. Y desde ahí, desde ese enfoque, los sexólogos y sexólogas, lo que trabajamos en definitiva es que las personas, no solamente las personas con enfermedades neuromusculares, con todos los colectivos con los que trabajamos, los grandes objetivos de la educación sexual serían el que niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres, personas adultas, aprendamos más a conocernos para que sea más fácil aceptarnos y el tema de la satisfacción, ¿vale? Esos van a ser los grandes objetivos. Dentro de estos objetivos de aprender a conocernos, aceptarnos y la satisfacción, comentaros y deciros que la mayoría de las dificultades que aparecen en el plano sexual tienen que ver con que hombres y mujeres no sabemos muy bien cómo somos y cómo funcionamos. Por eso va a ser un objetivo central en nuestra intervención. Cuanto más trabajemos el cómo somos y cómo nos construimos como hombres y como mujeres, pues va a ser más fácil el aceptarnos. En este sentido, en este objetivo, trabajamos cuestiones que tienen que ver con anatomía, con fisiología del placer, fisiología de la reproducción y siempre intentando, en la medida de lo posible, trabajar desde modelos diversos. Cuanto más diversidad trabajemos, pues va a ser más fácil el que nos sintamos aceptados y que nos sintamos pues incluidos en ese plural de maneras de ser hombre o de mujer, ¿no? Porque muchas veces, y aquí temas que tienen que ver con los estereotipos y con los roles de género, nos lo ponen bastante difícil, a todas las personas y especialmente se lo ponen difícil a las personas con enfermedades neuromusculares, por esos modelos que hay de belleza, por esos roles que se supone que se espera que tenemos que hacer hombres y mujeres, y este es un aspecto muy importante a trabajar también en los talleres y en las sesiones con ellos y con ellas. Y en el tema de la satisfacción, y aquí que hablábamos de la conducta, pues nuestro objetivo al final va a ser que la gente esté contenta y feliz, decidiendo hacer cosas que le apetecen, pero que también las personas sean felices y contentas, decidiendo no hacer cosas que no les apetece. No a todo el mundo nos tiene por qué gustar lo mismo, no a todo el mundo nos tiene que gustar las mismas cosas, ¿no? Y en este sentido hay veces que la presión social, hay pocos escenarios donde podemos hablar de estos temas y nos podemos encontrar con que muchas veces las personas con enfermedades neuromusculares tienen esa sensación de que les faltan cosas por hacer o comparan lo que ellos viven con lo que se supone que hace todo el mundo y hay veces que no siempre tenemos esa satisfacción. En lo relativo
al abordaje, a mí me gusta hablar de como de 3 apartados, ¿no? Lo que tiene que ver con atender, educar y prestar apoyo. Lo de atender, como también hay muchos profesionales en el Congreso, a mí me gusta recordarles, y yo creo que ahí tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica profesional, y es que no se nos puede olvidar que al final los protagonistas de sus vidas son las propias personas que viven con una enfermedad neuromuscular, ¿no? Y esto de atender tiene que ver con adaptar, sabernos adaptar a sus inquietudes, sus demandas, sus intereses cambiantes. Lo que a lo mejor nos gusta ahora, lo que nos apetece ahora, posiblemente no sería lo mismo que hace 10 años y posiblemente será diferente a lo que nos pueda gustar dentro de otros 10 años, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que ir acomodando a las demandas cambiantes que puedan ir surgiendo. Lo digo porque a veces caemos en el error de decir, bueno, yo llevo aquí 10 años trabajando con este colectivo, ya sé lo que quieren las personas, ya sé lo que necesitan, pues a lo mejor eso sería un error como profesionales, ¿no? Y es importante irnos adaptando a las circunstancias, demandas y necesidades cambiantes de las personas. Los objetivos, pues ya les hemos dicho, ¿vale? Aprender a conocerse y reconocerse antes, durante y los cambios que muchas veces acompañan a lo que es la sintomatología de muchas de las enfermedades neuromusculares. Y la tercera de las patas tiene que ver con prestar apoyos. Y los prestar apoyos, sí que me apetece también comentarlo, y es que esto van a ser respuestas muy concretas a situaciones muy particulares. En función de cada una de las vivencias que tenga la persona, los tipos de apoyos pueden ser de diferente tipo. Mirad, apoyos, hay un tipo de apoyos que son apoyos dirigidos a la propia persona que vive con una enfermedad neuromuscular. Hay apoyos que se dan a la pareja, apoyos que en ocasiones implican también a la familia. Dentro de los tipos de apoyo hay unos que son apoyos, lo que antes se denominaba ayudas técnicas, que ahora son los apoyos personales. Y en definitiva, estos apoyos personales lo que persiguen es que las personas sigan disfrutando de su cuerpo, de sus intereses, de su placer, de muchas maneras, insisto, ¿vale? Y aquí en las enfermedades neuromusculares, pues sí hemos dicho que un poco la fuente de placer tiene que ver con todo el cuerpo. Hay muchos rincones corporales, ¿no? Y aquí, en el disfrute de la sexualidad, es viajar por nuestro cuerpo. No a todo el mundo le tienen que gustar las mismas cosas. Hay muchos rincones por los cuales disfrutar y en este sentido, pues los apoyos pueden ir dirigidos a ciertas partes del cuerpo, a todo el cuerpo, o en determinadas demandas pueden ir más centrados a lo que son los genitales, tanto en hombres como en mujeres. Y os cuento una cuestión, ¿por qué surge el tema de los apoyos personales? Recuerdo en el año 2012, que fue una de las primeras sesiones que teníamos con familias, con familiares, con madres y con padres que tenían hijos con enfermedades neuromusculares. Recuerdo una madre que en su momento en esa charla me comentó, mira Natalia, yo tengo un hijo con una enfermedad neuromuscular, ha perdido la capacidad de movilidad en sus extremidades superiores. Yo a este hijo le presto apoyo en los programas de autocuidado, de aseo personal, de vestido. Dentro de mi plan de apoyos como madre, como familiar de esta persona, está también el acariciarle y acercarle la mano, acariciarle los genitales. Lleva una temporada que le veo que se pone nervioso, que utiliza objetos que no son adecuados. Yo como madre me tendría que plantear prestar ese tipo de apoyos. Eso fue una reflexión que me hizo una madre allá por el año 2012. Recuerdo que en esa misma charla, otra madre que había al lado comentó y dijo, mira, yo eso me encontré yo hace un par de años con mi hijo, en su momento yo acerqué la mano, le pegué ahí un par de meneillos y que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, una había hecho cosas, la otra se lo estaba planteando y al lado había otra madre que no hacía más que santiguarse diciendo, madre de Dios, ¿qué es esto, no? Y las tres tenían razón, porque fijaros, ¿por qué digo esto? Fruto de este tipo de situaciones, hay veces que las familias, los familiares que vivís cercano y que tenéis un familiar con una enfermedad neuromuscular, que yo me creo que hacéis lo mejor que tenéis en vuestras manos para que vuestro hijo o vuestra hija que viva bien y que sea feliz, ¿no? Y en este sentido, durante muchos años hemos tenido ciertas dificultades para dar respuesta a este tipo de situaciones. Desde esa conversación que tuve con esa madre, en los siguientes años empezamos a darle vueltas y dijimos, vamos a ver, vamos a pensar en cómo podemos hacer, qué tipo de apoyos podemos buscar, porque igual que hay apoyos personales para la comida, la alimentación y otra serie de, ¿no? un poco de jardines de la vida de las personas, ¿qué pasa si una persona que ha tenido su capacidad de disfrutar, que ha podido utilizar sus extremidades superiores e inferiores para disfrutar del cuerpo, de repente pierde esa capacidad? Algo tendremos que inventar para que siga disfrutando de su cuerpo a solas, sin espectadores, sin tener la supervisión por ahí de ningún familiar y de ninguna de las maneras, sobre todo haciendo pasar malos ratos a las familias
que ya bastantes tareas tenéis, ¿no? Y por ahí empezamos una andadura y todos estos productos de apoyo que ahora mismo estamos trabajando también con el Ministerio a través del CEAPAT pretenden compensar esas limitaciones a nivel motórico-funcional que puedan ir de la mano en algunas enfermedades neuromusculares, porque en definitiva nuestro objetivo es que las personas sigan disfrutando de su cuerpo, de ciertos rincones corporales, ¿por qué no en hombres y mujeres? Y sin tener, siempre desde un contexto íntimo, sin tener que comprometer o en ocasiones pues que su entorno más próximo se vea un poco en la situación de prestar ese tipo de apoyos. Dentro de los apoyos hemos dicho los apoyos personales. 2 minutos, vale, prometo, cierro. También ahí están los apoyos humanos y ahí en los apoyos humanos ahora mismo es un tema que está en la actualidad. Aparecen ciertas figuras como puede ser la asistencia sexual, el acompañamiento íntimo y erótico y demás. Con relación a estas figuras, si queréis comentamos más adelante, pero sí que son figuras que se traen de otros países, de fuera de España, que en la actualidad estamos en un proceso de construir esas figuras y ver los perfiles y en qué condiciones se debieran de prestar esos apoyos, pero hasta la fecha, pues bueno, lo que sí que tenemos y que en un momento dado estamos haciendo uso de ello son este tipo de productos de apoyo que pueden mejorar situaciones. Prometo 2 minuticos ya. Dentro de las dificultades, solemos organizar como en 3 tipos. Aquellas dificultades primarias que tienen que ver en cómo las personas que viven con una enfermedad neuromuscular tienen dificultades o así lo viven. Denominamos las primarias sobre todo por la incidencia que pueden tener ciertas enfermedades neuromusculares, el funcionamiento de genitales de hombres y de mujeres. Y ahí parten ciertas demandas, ¿vale? Las secundarias tienen que ver no tanto con esos efectos directos en los genitales, sino como mucha sintomatología que afecta, dícese la debilidad muscular, el cansancio, el agotamiento, el dolor crónico y situaciones pueden afectar ese disfrute de la sexualidad. Y las terciarias tienen que ver hasta qué punto la sociedad donde vivimos pues tenemos esos parámetros para plantearnos hasta qué punto la sociedad sin discapacidad, sin una enfermedad, pues ve con ojos la posibilidad de relacionarse o emparejarse con personas con enfermedades neuromusculares. Y en este sentido, en esta última de las patas, ahí todavía tenemos un largo camino de seguir trabajando en lo que tiene que ver temas de sensibilización. Bueno, aquí algunas imágenes de algunos de los talleres que hemos hecho con jóvenes, con adolescentes, pertenecientes a la Federación ASEM. Y por último, ya con esto cierro, comentaros que hemos elaborado recientemente una publicación, todo esto que os he contado así como brochazos, así como un poco rápido, pues deciros que recientemente ha salido y hemos publicado hay una publicación relativa a sexualidad y enfermedades raras donde se abordan y se aluden aspectos que tienen que ver con ciertas peculiaridades que acompañan a determinados tipos de enfermedades neuromusculares. Es una publicación gratuita, de acceso gratuito. Ahora mismo se está presentando y a partir de la semana que viene lo vais a tener en formato digital para que podáis, que la podáis utilizar. Os cuento que esta publicación surge dando respuesta a demandas de las familias. Hemos desarrollado numerosos talleres con familiares de personas, con hijos y con hijas con enfermedades neuromusculares y hay veces que en esos talleres reflexionábamos sobre situaciones vividas por las propias personas, situaciones que algunas veces nos encontramos en las entidades o en los centros que prestan apoyo a nuestros hijos y a nuestras hijas y hay aspectos que son mejorables. Pues un poco esta publicación lo que pretende es concienciar de la importancia de atender aspectos como es el pudor, la intimidad, pues la legitimidad de abordar la sexualidad, el no juzgar ciertas conductas que nos podamos encontrar y un poco pretende pues que este tema forme parte de la agenda de lo importante porque en definitiva ya hemos ido viendo un poquito por estas pinceladas que este aspecto en la vida de las personas pues merece una consideración, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, por aquí voy a cerrar, pero que si queréis comentamos alguna cuestión al respecto. Un placer. Gracias, Natalia. Si alguien quiere hacer una breve pregunta, si no, después al finalizar en el descanso, pues... Por aquí voy a estar, así que perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Natalia. A continuación vamos a hablar de alimentación saludable en las enfermedades neuromusculares, por el doctor Alejandro Sanz París, jefe de sección de la Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Hola, buenas tardes. La verdad es que lo primero, dar las gracias por la invitación, y es verdad, dar las gracias. Por una parte, porque la gente del norte venir aquí a Granada, pues aunque solo sea dar la vuelta con el taxi, que me ha dado una vueltecilla el taxista, no me he quejado de que me diera la vuelta, porque la verdad es una ciudad preciosa. Y por otra parte también, bueno, pues he escuchado las dos presentaciones anteriores y me he dado cuenta de que es una pena que yo suelo ir a los congresos de nutrición y, claro, acabo escuchando siempre a la misma gente, siempre de lo mismo, y entonces el que hablen de otras cosas diferentes, pues a mí como que me ha gustado mucho, ¿no? Entonces digo, pues un montón de cosas que estoy aprendiendo que normalmente cuando voy a los congresos míos no aprendo porque es que siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, pues voy a tratar de bueno, no ser una exposición tan profesional como mi anterior ponente, porque claro, no doy la misma talla, pero lo intentaré. En principio, claro, todos sabemos que la dieta o la alimentación pues tiene muchos aspectos, no solamente es el nutrirse, el formar nuestro cuerpo, sino que también tiene pues muchos aspectos como son el económico, el religioso. Yo siempre digo que en el programa ese de Españoles por el Mundo, cuando te preguntan, ¿qué echas de menos? Todo el mundo dice, el jamón. Bueno, mi madre y mis amigos, pero lo primero que hablan es de la comida, ¿no? De la comida, de lo que echan de menos es de la comida. Y es que en realidad es verdad, ¿no? Que la comida pues nos marca mucho. Y por eso siempre se dice que es más fácil cambiar de religión que cambiar de dieta. Claro, cuando me dijeron que tenía que hablar de lo que es la dieta, las recomendaciones dietéticas de las personas con enfermedades neuromusculares, dije, bueno, pues es que al final estamos hablando siempre de lo mismo, de una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada quiere decir pues que tenemos que ingerir la cantidad de energía, la cantidad de calorías necesaria según nuestras necesidades, es decir, no es lo mismo las necesidades de una persona joven que las necesidades de una persona más mayor. Yo siempre, y también depende del ejercicio, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos 2 centros de especialidades, uno en el centro de Zaragoza y otro pues en la periferia, en lo que es un polígono industrial. Entonces, claro, cuando sales a tomar el café del ambulatorio del centro, pues son pulguitas, la gente pues toma un café con leche y una tostadita, y cuando vas al ambulatorio de al lado del polígono industrial, pues todos son unos almuerzos que dices, pues no, esto no, yo no lo puedo tomar porque si no me echan del servicio de endocrino. Entonces, la cantidad de calorías que uno necesita no es lo mismo el que trabaja en un polígono industrial que el que trabaja en el centro en una oficina, ¿no? Pues eso es de cajón. Luego, pues el tema de la proporción. La proporción adecuada tanto en grasas como en proteínas como en hidratos de carbono. Esto de la proporción es importante porque, claro, en los pacientes con este tipo de enfermedades siempre tratamos de aportar pues, o de aumentar un poco el aporte de proteínas. Ese aumento del aporte de proteínas tiene que estar siempre compensado con una disminución del resto de los aportes, porque claro, si aumentamos las proteínas pero seguimos aportando lo mismo de hidratos de carbono y de grasas, pues el resultado final es el exceso, ¿no? Todo esto de la cantidad de nutrientes que necesita una persona, pues en realidad, como muchas veces pasa, viene de la época de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los americanos buscaron, los americanos y todos los que se metieron en la Segunda Guerra Mundial, lo que buscaban era la ración mínima que tenía que consumir un soldado para así seguir luchando, ¿no? O sea, que lo hacían con esa intención. De ahí ya pues fueron haciendo estudios hasta llegar a lo que hoy conocemos como la pirámide alimentaria, en la que lo que recomendamos pues es aumentar el aporte de hidratos de carbono, un poquito menos de grasa y un poquito menos de proteínas. Y arriba en la pirámide, o sea, lo que menos tenemos que tomar, pues es lo que nos gusta, es decir, los embutidos, la bollería, es decir, todo eso que nos gusta. Y hablando de porcentaje, pues es que es diferente el porcentaje de alimentos o de nutrientes de lo que sería la población general, en la que, como veis, la parte verde, que serían los hidratos de carbono, pues sería el mayor porcentaje de calorías, después vendrían las grasas y por último vendría la proteína.
Yo siempre pongo el ejemplo del bocadillo, pero del bocadillo del bar, no del bocadillo de casa. Entonces, el bocadillo del bar, ¿qué hay? Pues mucho pan, algo de aceite que te han puesto y luego pues un poquito de lomo o de jamón. Pero el bocadillo de jamón, jamón poco. Le llaman bocadillo de jamón, pero en realidad es bocadillo de pan con un poquito de jamón. En las personas con enfermedades neuromusculares hay que intentar aportar un poquito más de proteína, o sea, poner un poquito más de jamón en el bocadillo, un poquito más de proteína, pero a cambio habrá que reducir los hidratos de carbono y las grasas, ¿no? En este sentido, además del tipo de alimentos, salió un estudio que ha tenido mucha repercusión, un estudio sobre la dieta mediterránea. Todos sabíamos, ya se sabía, que en las poblaciones mediterráneas pues había una menor mortalidad de enfermedades cardiovasculares y bueno, pues se planteó hacer este estudio. En este estudio pues se cogió un volumen de personas muy amplio, 7.000 y pico pacientes, 7.000 y pico personas, ¿no? Que eso sí, tenían un riesgo alto de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque tenían hipertensión, dislipemia, diabetes, y este grupo de personas, a unos se les puso una dieta mediterránea, a otros se les puso una dieta mediterránea rica en nueces y a otro grupo se les puso la típica dieta baja en grasas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se considera una dieta mediterránea? Pues ahí tenéis las preguntas, ¿no? Si se utiliza fundamentalmente aceite de oliva, si las raciones de verduras y hortalizas pues es fundamental en tu alimentación, las frutas, y en cambio pues las carnes rojas o las carnes elaboradas pues sería lo que menos deberías de tomar. ¿Por qué las carnes rojas o las carnes elaboradas? Pues porque fundamentalmente las carnes rojas son las que llevan más grasas saturadas y las elaboradas porque todo lo que va elaborado pues evidentemente hay que almacenarlo y el almacén, o sea, el conservante es lo que tiene da estos problemas cardiovasculares. Tenemos que saber que cómo se conservan los alimentos. Los alimentos se conservan o a base de sal. La sal lo que hace es matar las bacterias. Nosotros somos bacterias grandes, pero al fin y al cabo bacterias. Entonces, claro, si matamos a las bacterias para que el alimento se mantenga, pues el que nosotros comamos alimentos muy ricos en sal, pues no son saludables. Otra forma de almacenar los alimentos es con grasa. Si tú abres una lata de un plato cocinado, verás que arriba en la lata lleva grasa. ¿Por qué? Pues porque de esa manera la grasa que hay arriba no deja pasar el oxígeno y entonces las bacterias se mueren por falta de oxígeno. Y la tercera forma de almacenar los alimentos sería con mucho azúcar. Las mermeladas. ¿Por qué? Pues otra vez lo mismo. Si metes mucho azúcar hay mucha osmolaridad y la bacteria estalla, ¿no? Entonces también sería pues otra manera de almacenar. Y ya la más elaborada pues son todas estas letras que veis en las etiquetas del E10, E7 tal. Esos normalmente suelen ser fosfatos. Otro aspecto que diferencia la dieta mediterránea del resto de dietas es, por ejemplo, pues el no utilizar mantequillas o margarinas o natas, sino utilizar aceite de oliva. Mi cuñada es francesa y dice, cuando vengo a España es que todo me sabe igual. Digo, claro, es que todo lo hacemos a base de aceite de oliva. Cuando vamos allí a Francia, pues todo nos sabe igual porque ya todo lo fría a base de mantequillas, ¿no? Bueno, pues luego pues hay que reducir las bebidas hidrocarbonadas, eso ya lo sabemos, la famosa Coca-Cola, espero no acabar en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque las bebidas hidrocarbonadas es una manera de meter azúcar sin tenerlo en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta que 1 litro de estas bebidas aportan alrededor de 400 calorías y 1 litro de esta bebida te la bebes comiendo y no la cuentas como plato y realmente sería otro plato más. Entonces, eso ya lo sabéis que está muy asociado con la obesidad y que incluso en algunos sitios se les ha puesto un impuesto, ¿no?, a estas bebidas hidrocarbonadas para reducir, dicen que para reducir el consumo o posiblemente para recaudar más. Por otra parte, pues el vino, pues ya sabéis que también pues, está dentro de la dieta mediterránea. El vino es dual. Por una parte, si tomas poca cantidad, y vamos a definir lo que es poca cantidad,
Poca cantidad es un vaso pequeño en las mujeres y 2 vasos pequeños en el hombre al día. No vale acumularlo todo para el fin de semana, ¿eh? Entonces, si tomas la mujer un vaso pequeño y el hombre 2 vasos pequeños de vino al día, mejora el esquema lipídico. Si tomas más, empeora el esquema hepático. Las legumbres, ¿qué ocurre? Pues que son baratas, ¿no? Un bote de legumbre, pues es que ya si la compras a granel, pues mucho más. Entonces las legumbres están mal vistas porque son baratas y en cambio es la base de la dieta mediterránea. Entonces las legumbres, pues hay que recomendar el consumirlas, ¿no? También hay que tener en cuenta que el tema de las legumbres hay que cuidar cómo se hacen, ¿no? Si se hacen vegetales o se hacen echando el tocino ahí o sea, el morro, la morcilla, bueno, y la legumbre un poquito, ¿no? El pescado, sobre todo los pescados azules, acordaos que esto de los pescados azules, los médicos primero decíamos que habían que tomar pescados azules, luego decíamos que no porque tienen muchas grasas y engordaban, ahora hemos vuelto otra vez a decir que sí, que el pescado azul es muy bueno. El pescado azul, el principal problema que tiene es la espina, que son bastante difíciles de limpiar, pero por lo demás, desde el punto de vista nutricional son perfectos, ¿no? Y luego, pues hombre, lo de la repostería comercial, pues ahí se une, por una parte, que todo eso que compramos en bolsitas, que viene la caducidad dentro de 20 años, pues ya os podéis imaginar que eso tiene bastante problemas de salud, ¿no? Luego, pues los frutos secos, se vio en este estudio que los frutos secos, fundamentalmente las nueces, pues mejoraba mucho el esquema, la disminución de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque las nueces son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, es decir, las nueces pues son como el aceite de oliva. Pasa lo mismo con el jamón, pues el jamón criado de forma natural, pues también es muy rico en monoinsaturados y por lo tanto pues dicen aquello de que el jamón de bellota pues sería un animal que tendría mucha, como si fuera aceite de oliva, ¿no? Estamos siempre en lo mismo, lo que es caro es lo que suele ser mejor, porque el jamón tiene esa particularidad. Por otra parte, en la dieta mediterránea tenemos el pollo, ¿no? El pollo, el pavo, el conejo, ahí sí que son carnes blancas, son carnes que son muy saludables y en cambio son baratas. O sea, que el jamón de jabugo es caro, pero el pollo, el pavo y el conejo son baratos, ¿eh? O sea, que ahí no tenemos excusa. Y por otra parte, pues eso, pues la pasta, el arroz, los alimentos precocinados, pues eso sería la parte negativa, siempre y cuando no los aderecemos. Si los aderezamos con sofrito de aceite de oliva, otra vez el aceite de oliva, pues sería beneficioso. Con lo cual, pues las ventajas de la dieta mediterránea serían aceite de oliva, pollo, conejo, pavo, pescados y reducir las carnes blancas, o sea, las carnes rojas y sobre todo los alimentos manufacturados. En resumidas cuentas, ir al mercadillo y no ir al supermercado y hacer la compra semanal. Es verdad que había estudios previos de este estudio Predimed en los que se veía, pues sobre todo en las poblaciones donde hacen este tipo de alimentación mediterránea, que tenían menos enfermedades cardiovasculares, pero bueno, lo que se vio en este estudio es lo que os comentaba, que comparaban una dieta baja en grasas con una dieta mediterránea rica en nueces o una dieta mediterránea rica en aceite de oliva. Y lo que observaron fue fundamentalmente eso, que disminuía, las características de la dieta, como veis, en la dieta mediterránea era aceite de oliva, nueces, legumbres, sofrito, carnes blancas, pollo, conejo, pavo y un poquito de vino. Y en cambio la dieta baja en grasa, pues era la dieta típica, pues de verduras, frutas, hortalizas, alimentos con poca grasa, pero en cambio se reducía el aceite de oliva, que es una cosa que hacíamos mal, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? Pues que en la gente que toma más aceite de oliva y más pescados y más carnes blancas, como os he comentado, del pollo, el conejo y el pavo, pues tenían menos enfermedades cardiovasculares que la gente que hacía solamente esa dieta hipograsa, que, ojo, es una dieta saludable, ¿eh? O sea, no estábamos comparando una dieta a base de hamburguesas frente a una dieta saludable, estábamos comparando dos dietas saludables. Y como veis ahí gráficamente, veis cómo se separa claramente la línea de los pacientes que estaban con esa dieta saludable, baja en grasa, frente a la dieta
hipersaludable en la que había eso, un aumento ya lo he repetido muchas veces, de aceite de oliva, de pollo, conejo. No es que esté yo subvencionado por el aceite de oliva, pero es que realmente es verdad, ¿no? Y bueno, pues hay que tener cuidado porque realmente estamos viendo que, a pesar de que vivimos en España y por lo tanto se supone que ya tomamos una dieta mediterránea, porque por mi acento ya veis que no vivo en el Mediterráneo precisamente, vivo más bien en el secano, pero se ha visto pues que en España estamos olvidándonos de esa dieta mediterránea y estamos comiendo más alimentos procesados, entre otras cosas porque es más fácil, más cómodo el comprarlos, el ir a comprar una vez a la semana y tener esos alimentos congelados, esos alimentos procesados que son desde el punto de vista de la comodidad pues mucho más amables, ¿no? Entonces, como tenéis aquí, yo creo que no sé si lo vais a poder leer, pues lo que sería un ejemplo de una dieta mediterránea, pues para desayunar, pues leche con un poquito de queso, aceite de oliva y bueno, pues una tostada de aceite de oliva, ¿no? A media mañana, pues un yogur natural con avellanas o con algún fruto seco, y en la comida, pues ensalada, lomo de bacalao con patata y pimientos verdes y una fruta. Para la merienda, pues leche y cereales integrales, y para la cena, pues alcachofas al vapor con vinagreta, mostaza de Dijon, croquetas caseras, no congeladas, de queso, ensalada y albaricoque, por ejemplo. En las recomendaciones de la dieta mediterránea, pues lo que os he comentado antes, el aceite de oliva, las frutas, las verduras, el pollo, el conejo y el pavo, las legumbres, que se me estaba olvidando, las legumbres, y el ejercicio físico. Es fundamental el ejercicio físico. Al final somos unos animales que tendríamos que salir todos los días a buscar la comida. Como no vamos todos los días a buscar la comida, sino que bajamos a hacer la compra, pues hacemos muchísimo menos ejercicio y por lo tanto se nos acumula en el Michelin. Entonces tenemos que intentar aumentar ese ejercicio físico, pues coger menos el coche, andar más, por lo menos andar más y forzarnos a eso, a buscar en algún momento del día ese ejercicio físico. Perdona, lo que os comentaba de la pirámide de alimentos, pues fijaos que la parte de abajo sería lo que más tenemos que hacer y la parte de arriba sería lo que menos, ¿no? Entonces, pues lo que menos serían las carnes rojas, los dulces, y ya después lo siguiente ya sería lo que sí que podríamos tomar, pues el pan, las patatas, las verduras, las hortalizas, las frutas, el queso también y sobre todo el yogur, los pescados azules, las aves de corral, pollo, conejo, y ya veis que incluso aparece ahí el vino con moderación. Insisto, el vino con moderación quiere decir un vaso pequeño para las mujeres, 2 vasos pequeños para los hombres. Si hablamos de cerveza es el doble, dos cervezas 2 cañas en la mujer y 4 en el hombre, insisto, y no acumularlo en el fin de semana. La fibra también es muy importante y bueno, pues a mí me parece interesante ver esta tabla porque a veces pues tenemos ideas de alimentos que pensamos que no son tan ricos en fibra y fijaos como, por ejemplo, ¿qué alimentos son ricos en fibra? Pues, por ejemplo, las ciruelas secas, eso lo sabemos, ¿no? Las avellanas, los dátiles, las almendras, las alubias, o sea, la guisante, los garbanzos, y la legumbre es muy rica en fibra. Dentro de las frutas, la manzana, ya lo sabemos, pero también el níspero, el plátano. Y dentro de las verduras, pues fijaos que lo que más fibra tiene pues son los espárragos, la zanahoria, que también tiene muchas vitaminas y es muy saciante. Luego pues el tomate, las espinacas también son muy ricas en fibra. Y para terminar me ha parecido, ya sé que aquí, ¿verdad?, en Granada, pensar en la Navidad ahora, pues no, pero yo de donde vengo empezaba a hacer fresco. Entonces dije, bueno, pues les voy a comentar algunos truquillos para las Navidades, ¿no? Un poquillo para bajar un poco a lo que sería la tierra, hablar menos de estudios y más de... Entonces, pues por ejemplo, cosas que se pueden hacer para estos días de fiesta, pues entrantes, pues hacer, por ejemplo, los consomés desgrasados. Tú puedes hacer el caldo de lo que quieras, como si lo quieres hacer de hueso de cerdo, pero lo dejas enfriar, le quita la grasa de arriba y entonces pues se queda el saborcillo,
pero le has quitado la grasa y por lo tanto pues no hay ya ningún problema con las calorías, ¿no? Pues una ensalada de tomate con escabeche, el lomo embuchado, ¿no? Que también endivias, palmitos, cogollos de Tudela con espárragos. Primeros platos, pues el cardo con una bechamel muy clarita, alcachofas con almejas, acelgas con almejas y arroz caldoso, eso está muy rico, los mejillones al vapor, la sopa de pescado. Segundos platos, pues los pescados, si los haces al papillot es que o bien los dejas un poquito macerar con limón o con vinagre y luego coges papel albal y haces como si fuera un caramelo, o sea, lo enrollas como si fuera un caramelo y entonces así se hace con su propio jugo y de esa manera pues no necesitas grasa para hacerlo. Si no, también lo puedes hacer al horno. Lo que el pescado sale muy mal es a la sartén porque se agarra, entonces hay que echar mucho aceite para que no se te agarre y el pescado chupa el aceite y entonces le hemos liado. Si además la haces con esas natas o con esas salsas, pues es mejor hacerlo con su propio jugo. Otros platos, pues por ejemplo, pues lo que os he comentado del pollo. El pollo se puede hacer de muchas maneras, es barato, pero tiene es un alimento que se puede hacer de muchas maneras. La ternera, las partes que no son grasas. Y ojo con las patatas. Y a veces dicen, no, yo del asado lo que más me gusta es la patata. Claro, porque es lo que chupa la grasa. O sea que, claro, tú cuando haces el asado y pones la patata abajo, ¿no? Pues la patata absorbe toda la grasilla, todo el sebo que ha tirado el asado y entonces te estás comiendo la sustancia. Entonces, postres, pues ojo con el postre porque el postre, pues según lo que comamos de postre, pues eso es lo que tiene una concentración calórica muy importante. Entonces hay que tomar postres que se huya de esa concentración calórica. La piña natural, la piña es muy rica en fibra, con una chorradilla de limón está muy rica. La macedonia de frutas, sé que es un coñazo eso de pelar, pero la verdad es que la fruta ya pelada la sirves y eso le gusta a todo el mundo. Lo que no le gusta a la gente es pelar la fruta. Pero si se la das pelada y cortada así a trocitos, eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Las bolitas de melón, ya sé que eso de estar ahí con el... Pero la manzana al horno con canela, el sorbete de frutas. Sobre el sorbete, pues ahí os pongo una receta baja en calorías, ¿no? Pues batir las frutas, echarle un poquito de zumo de limón, poner el yogur desnatado. El yogur desnatado es un truquillo para que tenga un poquito de cremosidad y no tenga nata, Lo mismo que la mayonesa. Por la mayonesa le echas un poquito de yogur desnatado y entonces pues aumenta el volumen de la mayonesa y tiene menos... y claro, pues lo que hay que añadir es un poquito de claras a punto de nieve, hay que añadir pues canela, vainilla, anisetes, un poquito incluso de sacarina líquida, también es sacarina líquida, y luego lo congelas y está muy rico y eso prácticamente no tiene calorías, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que os he dicho, ir a los mercadillos. En el mercadillo lo que vas a comprar es alimentos del día y por lo tanto pues son alimentos naturales, En cambio, si vas a tiendas, a supermercados de alimentos que pueden estar ahí durante mucho tiempo, que están muy conservados, pues lo más fácil es que te encuentres pues con ese tipo de alimentos que no son saludables, ¿no? Y entonces pues le pasa, pues, como te dice aquí en esa tienda típica de carretera, que dice, oye, ¿tiene algo que no tenga grasas trans, o sea, grasas malas para el colesterol? Y dice, pues sí, cigarrillos, Lo único que tengo que no tenga grasas que no sean saludables es cigarrillos. Y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, si os parece, ahora en el café le hacéis las preguntas que queráis. Y bueno, tenemos un pequeño descanso hasta 1:15. El café está aquí en la sala de al lado, saliendo por la puerta de atrás. Muchas gracias a todos. Más abierto el apetito.